Si me preguntan que quién ha cambiado mi vida así tan de repente, responderé con el alma que fue Jesucristo quien cambió mi suerte. Las diversiones no llenaban el gran vacío de mi alma. Solo Jesús con grande calma me pudo dar la vida y la libertad. Para mí fue una experiencia muy triste vivir en el mundo sin Cristo. A cada paso que daba sentía que mi vida iba rumbo al abismo. Las diversiones no llenaban el gran vacío de mi alma. Solo Jesús con grande calma me pudo dar la vida y la libertad. Hay de aquellos que divagan pensando que el mundo los puede salvar. La salvación en las almas solo en Jesucristo se puede encontrar. No vagues más en el pecado, ven y reposa en el confiado. Aléjate del mundo malo, ven a Jesús y tendrás la redención. Hay de aquellos que divagan pensando que el mundo los puede salvar. La salvación en las almas solo en Jesucristo se puede encontrar. No vagues más en el pecado, ven y reposa en el confiado. Aléjate del mundo malo, ven a Jesús y tendrás la redención. Alabanzas a Jesús. Saludo muy especial para todos en esta hora, en el nombre glorioso de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Es una bendición en esta ocasión poder saludarles en este nombre admirable y darles la bienvenida a este precioso culto evangelístico que lo hacemos para la gloria y la honra del Señor Jesús, y con el propósito de que la iglesia sea edificada, de que los amigos que no han conocido al Señor aún, que no han recibido al Señor en sus corazones, puedan oír y entender el mensaje de la salvación. Aleluya. Gracias al Señor Jesús por esta oportunidad que me da de poder siempre estar en su presencia, y gracias a la directiva de evangelismo por tenerme en cuenta para este lindo trabajo de la obra evangelística. Vamos a leer la palabra del Señor en la carta del apóstol Pablo a los Efesios, capítulo 2 y versículo 11 en adelante. Carta del apóstol Pablo a los Efesios, capítulo 2, versículo 11 en adelante. Por tanto, acordaos de que en otro tiempo vosotros los gentiles, en cuanto a la carne, erais llamados incircuncisión por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne. En aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo, porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz,
y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. Alabanzas al Señor. Señor Jesucristo, estamos delante de tu santa presencia en esta hora. Y te damos gracias, Señor, por tu inmensa bondad y por tu misericordia. Gracias, Señor, por la vida. Gracias, Señor, por la salvación. Gracias, Señor Jesucristo, por tu gracia para con nosotros. Oh, Señor, te pedimos que nos perdones si hemos pecado contra ti, si te hemos ofendido. Y te rogamos en esta hora, tomes, Señor, la dirección, el control, Señor, de este culto. Es para la gloria de tu nombre. Te rogamos, Señor, que la iglesia sea edificada. Que los amigos que nos alcanzan a escuchar a través de este medio de comunicación puedan ser, Señor, alcanzados por tu gracia y por tu misericordia en esta hora. En el nombre de Jesucristo te damos gracias, Señor, porque tú eres bueno y para siempre es tu misericordia. La gloria y la honra sean para ti, Jesús. Amén. Alabanzas al Señor. Le invito, hermano y amigo, ahí en su casa, para que entonemos una alabanza más para la gloria del Señor Jesús. Alabanzas al Señor. Yo me alegré con los que me decían, a la casa de Jehová iremos. Yo me alegré con los que me decían, a la casa de Jehová iremos. Iremos, iremos, a la casa de Jehová iremos. Iremos, iremos, a la casa de Jehová iremos. Yo me alegré con los que me decían, a la casa de Jehová iremos. Yo me alegré con los que me decían, a la casa de Jehová iremos. Iremos, iremos, a la casa de Jehová iremos. Iremos, iremos, a la casa de Jehová iremos. Esta es la iglesia del Señor, casa de Dios, puerta del cielo. Él la llamó su casa de oración, porque esta es la iglesia del Señor, porque esta es la iglesia del Señor. Ven, 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 Cristo a ti te llama. Ven, 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 no tardes mañana, no te olvides que por ti murió, para darte gozo, vida eterna y salvación, para darte gozo, vida eterna y salvación. Ven, 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 Cristo a ti te llama. Ven, 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 no tardes mañana, no te olvides que por ti murió, para darte gozo, vida eterna y salvación, para darte gozo, vida eterna y salvación. Alabanzas a Jesús. Vamos a escuchar la palabra de Dios en este momento, y para ello les invito para que abran sus Biblias en el libro del Éxodo, en el capítulo 6 y el versículo 6 en adelante. Libro de Éxodo, capítulo 6 y versículo 6 en adelante, que a la letra dice: Por tanto dirás a los hijos de Israel: Yo soy Jehová, y yo os sacaré de debajo de las tareas pesadas de Egipto. Vamos a volverlo a leer. Por tanto dirás a los hijos de Israel: Yo soy Jehová, y yo os sacaré de debajo de las tareas pesadas de Egipto, y os libraré de su servidumbre, y os redimiré con brazo extendido y con juicios grandes. Y os tomaré
por mi pueblo y seré vuestro Dios, y vosotros sabréis que yo soy Jehová vuestro Dios, que os sacó de debajo de las tareas pesadas de Egipto. Vamos a elevar unas palabras de oración al Señor para que Él tome mis labios y me unja con la unción de su Espíritu Santo, y bajo su unción y aprobación en esta hora Él hable conforme a nuestra necesidad, conforme a la necesidad de la iglesia, conforme a la necesidad de las almas, que Él obre conforme, que Él nos hable conforme a su voluntad. Señor Jesucristo, estamos delante de tu presencia en esta hora y te damos gracias, Señor. Gracias, Señor, porque aún se puede oír tu palabra. Aún podemos oír tu palabra. Aún, Señor Jesucristo, nos podemos congregar en nuestros hogares para escuchar la bendición de tu palabra, porque aún hay oportunidades, Señor, para el que está entre los vivos, y hay amigos que necesitan en esta tarde, en esta noche, en este día, Señor, en todo momento, Señor Jesús, oír tu voz. Unge mis labios, Señor Jesucristo, con aceite fresco. Con la unción de tu Espíritu Santo, toma mi vida, Señor, y háblanos. Conforme, Señor, a tu voluntad, conforme a nuestra necesidad, conforme a tu propósito, en el nombre glorioso de Jesús de Nazaret. Amén y amén. Alabanzas al Señor Jesucristo. Allá en su casa, dele una alabanza al Señor. Aleluya. Es una bendición poder compartir la palabra del Señor bajo un título sencillo para este tema: la promesa de la salvación. Este texto que acabamos de leer, los conocedores de la palabra de Dios sabemos quién lo dijo y a quién se lo dijo y para qué lo dijo. El Señor, por boca de Moisés, se lo dijo al pueblo de Israel. Y se lo dijo con el propósito de darles una promesa al pueblo que se hallaba cautivo. Y esa promesa el Señor la cumplió. Usted se preguntará por qué, si este texto es para Israel, ¿por qué lo tomamos para nosotros hoy en día entonces? Sencillo. Nosotros sabemos que Egipto es tipo del pecado, tipo del diablo, tipo de la esclavitud, tanto literal para el pueblo de Israel como tipo de la esclavitud espiritual para el pueblo de Dios de hoy en día, o es decir, para aquellos a ser llamados el pueblo de Dios, pero que se encuentran bajo la esclavitud espiritual del pecado. Alabanzas a Jesús. Entonces dice la palabra del Señor: por tanto dirás a los hijos de Israel: yo soy Jehová, y yo os sacaré de debajo de las tareas pesadas de Egipto, y os libraré de su servidumbre, y os redimiré con brazo extendido y con juicios grandes. Tareas pesadas. El pueblo de Israel se hallaba bajo la esclavitud, reitero, literal y física. Físicamente el pueblo de Israel estaba esclavizado, sujeto a servidumbre, bajo tareas pesadas de trabajo físico en el pueblo de Egipto. Y dice la palabra del Señor: y os libraré de su servidumbre y os redimiré.
Esto quiere decir redimir es libertarlos de esa esclavitud, con brazo extendido y con juicios grandes, y todos ya sabemos los juicios que Dios descargó sobre el pueblo de Egipto a causa de no dejarlos libres, de no liberarlos de esa esclavitud, porque Dios al comienzo le habló al pueblo de Egipto a las buenas. Él le envió a Moisés y le dijo: deja ir a mi pueblo para que me sirva en el desierto. Pero el corazón de el faraón fue endurecido por el mismo Dios. Fue endurecido. Y a causa de el endurecimiento del corazón de Faraón, Dios dejó ver su gloria por medio de unos juicios, reitero, que descargó contra el pueblo de Egipto, mostrando su poder y su grandeza, parte de su poder y parte de su grandeza. Alabanzas al Señor. Y os tomaré por mi pueblo y seré vuestro Dios, y vosotros sabréis que yo soy Jehová vuestro Dios, que os sacó de debajo de las tareas pesadas de Egipto. Es decir, Israel en otro tiempo no era el pueblo de Dios, pero Dios le envía la promesa de rescatarlos de Egipto y redimirlos de la esclavitud, y a la misma vez le hace la promesa y les dice: y os tomaré por mi pueblo. Cuando él dice y os tomaré por mi pueblo, es porque no eran su pueblo. Israel no era el pueblo de Dios. Dios en un determinado momento decidió tomar a Israel como su pueblo. Alabanzas al Señor. Y esta promesa la reitera el Señor Jesucristo, que es el mismo Jehová del Antiguo Testamento. Yo en las predicaciones ya me acostumbré a decir, cuando me refiero a Jehová del Antiguo Testamento, a decir Jesucristo, porque sabemos, para los que tenemos la revelación del nombre de Jesús, que el Jehová del Antiguo Testamento es el mismo Jesucristo del Nuevo Testamento, y el Jesucristo del Nuevo Testamento es el mismo Jehová del Antiguo Testamento. Entonces no tenemos problema en referirnos a Jesucristo como Jehová, aunque es necesario hacer la aclaración para aquellos que no conocen la palabra del Señor. Alabanzas a Jesús. Isaías capítulo 52, desde el versículo 1 en adelante, dice la palabra del Señor: despierta, despierta, vístete de poder, oh Sión, vístete tu ropa hermosa, oh Jerusalén, ciudad santa, porque nunca más vendrá a ti incircunciso ni inmundo. Sacúdete del polvo, levántate y siéntate, Jerusalén, suelta las ataduras de tu cuello, cautiva, hija de Sión. Escuche, porque así dice Jehová: de balde fuisteis vendidos, por tanto sin dinero seréis rescatados. Y para que vayamos entendiendo el propósito del mensaje, la promesa de la salvación la hizo Dios, y desde un principio dijo: seréis comprados sin dinero. ¿Sabe por qué? Porque el precio de las almas, es más, el precio de una sola alma, no lo alcanza a obtener nadie en el mundo. Nadie, por más dinero que tenga, nadie, por más propiedades, por más oro que tenga, puede alcanzar a tener el valor del precio de una sola alma.
Alabanzas a Jesús. Y sigue diciendo, porque así dijo Jehová el Señor, mi pueblo descendió a Egipto en tiempo pasado para morar allá, y el asirio lo cautivó sin razón. Para los que no conocen la historia de la palabra de Dios del pueblo de Israel, han de saber que Israel descendió a Egipto cuando la familia de José empezó a pasar hambre y tuvieron que bajar a Egipto para que fueran alimentados por José, que en ese tiempo era el mayordomo en la casa, o era el gobernador en la casa del faraón. Y a causa del hambre que había en la tierra por aquellos tiempos, y por el abastecimiento en comida, en granos, en alimentos que había en el pueblo de Egipto, el padre de José y todos sus hermanos descendieron a Egipto. 70 personas entraron ese día a la tierra de Egipto y vivieron allá muchos años. Y al pasar esos años, murió aquel faraón que fue bueno con José y que fue bueno con su familia. Y se levantó otro faraón que no conocía a José ni conocía a su familia, y esclavizó al pueblo de Israel. Por esta causa dice la palabra del Señor, mi pueblo descendió a Egipto y fue cautivado. Fue hecho cautivo sin razón. Alabanzas al Señor. Y el asirio lo cautivó sin razón. Y dice el Señor, y ahora, ¿qué hago aquí? Dice Jehová, ya que mi pueblo es llevado injustamente, y los que en él se enseñorean lo hacen aullar, dice Jehová, y continuamente es blasfemado mi nombre todo el día. Y dice el Señor, por tanto, o sea, por todo eso que está pasando, por aquello que está sucediendo, por tanto, mi pueblo sabrá mi nombre por esta causa en aquel día. Porque he aquí, yo mismo que hablo, yo mismo estaré presente. Alabanzas al Señor. Esta promesa también es para el pueblo de Israel. Obviamente nosotros la usamos para nosotros, y ya les voy a decir por qué. Ya muchos lo sabemos, los lectores de la Biblia, los que entendemos y conocemos un poco la palabra de Dios, sabemos por qué la utilizamos para nosotros. Pero esta promesa es directamente para el pueblo de Israel. Asimismo, como fue la promesa de sacarlos de allá, esta promesa de que Israel ha de conocer su nombre por esta causa en aquel día, reitero, es para el pueblo de Israel. Alabanzas al Señor. Por tanto, mi pueblo sabrá mi nombre por esta causa en aquel día, porque yo mismo que hablo, he aquí, estaré presente. Alabanzas al Señor. Y la pregunta en esta hora es, ¿quién fue el que se hizo presente en medio del pueblo de Israel? ¿Quién fue el que llegó predicando a Galilea de los gentiles? ¿Quién fue el que llegó predicando y diciendo, el tiempo se ha cumplido, el reino de Dios se ha acercado, arrepentíos y creed en el evangelio? ¿Quién fue? Nada más y nada menos que el mismo Señor Jesucristo. Este fue quien llegó a Galilea, quien hizo presencia en Jerusalén, quien se presentó en Jerusalén, quien dijo, he aquí yo mismo que hablo, yo mismo estaré presente. Fue Jehová de los ejércitos en el Antiguo Testamento. Y ese Jehová se manifestó en carne y llegó a Galilea predicando el evangelio del reino de Dios y diciendo, el tiempo se ha cumplido. Es decir, ya es hora de cumplir la promesa. Alabanzas al Señor. Y literalmente el pueblo de Israel, antes de que Jesús se apareciera en Jerusalén, ya el pueblo había sido rescatado de manos del faraón.
Y ya sabemos la historia, lo llevó al desierto, allí le tocó cruzar el Jordán, le tocó antes de esto cruzar el mar. Y llegaron a donde el Señor les había prometido llegar. Pero, ya en un sentido espiritual, por eso les decía, la promesa literal es para el pueblo de Israel. La promesa del rescate de las manos del faraón de la esclavitud de Egipto, literalmente es para el pueblo de Israel. Pero esta promesa viene acompañada también, ese rescate viene acompañado de una promesa de salvación. Y vuelvo y repito, en el sentido espiritual, esa promesa de salvación nos alcanzó a nosotros los gentiles. Nosotros no somos el pueblo de Israel, nosotros somos gentiles. Pero esta promesa nos alcanzó a nosotros también. ¿Sabe por qué? Por la sencilla razón de lo que dice la Biblia en el Santo Evangelio según San Juan en el capítulo 1. Santo Evangelio según San Juan en el capítulo 1. Y en el versículo, desde el versículo 10, dice la palabra del Señor: en el mundo estaba y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. Y oído, a lo suyo vino. ¿Qué es lo suyo? El pueblo de Israel. A lo suyo, él vino a cumplir. Eso tiene varios significados o varias interpretaciones. Cuando él dice a lo suyo vino, a lo suyo él vino a su propósito. Él vino a cumplir su propósito. Lo suyo es también el mundo. Suyo es el mundo y su plenitud. Mío es el mundo y su plenitud, mío es la plata, mío es el oro, y mío es el mundo y su plenitud, y todo lo que en ello hay es del Señor. A lo suyo vino. Y dice, y los suyos no le recibieron. Los suyos son el pueblo de Israel. A lo suyo vino y los suyos no le recibieron. El pueblo de Israel no recibió a Jesucristo, no recibió el evangelio. Ellos esperaban quizás un rey montado en un caballo con un ejército grande que llegara a matar a espada o a libertarlos a espada, pero no, se aparece Jesús montado en un pollino, en un hijo de asna. Entonces ellos se desilusionaron. Y los suyos no le recibieron, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Alabanzas al Señor. Los pocos de Jerusalén, los pocos de Israel que recibieron a Jesucristo, que recibieron su evangelio, fueron hechos hijos de Dios. Los pocos de allá de Israel. Pero nosotros los gentiles, como ellos no le recibieron, Jesús se fue a predicar el evangelio. Mandó a predicar el evangelio a todas las naciones, a todo el mundo, y al incluir a todas las naciones, incluyó a los gentiles, nos incluyó a nosotros, y nosotros fuimos alcanzados por la gracia y por la misericordia del Señor Jesucristo a través de su evangelio. Alabanzas al Señor, alabanzas al Señor. Para avanzar un poco, esta promesa de la salvación la encontramos en la carta del apóstol Pablo a los Efesios en el capítulo 2 y en el versículo 11 en adelante vamos a encontrar el cumplimiento de todo lo que venimos diciendo. Por tanto, acordaos de que en otro tiempo vosotros los gentiles, en cuanto a la carne, erais llamados incircuncisión por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne. En aquel tiempo estabais sin Cristo,
alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Es decir, nosotros los gentiles, comparados con el pueblo de Israel, estábamos lejos de la ciudadanía del pueblo de Dios. Nosotros no éramos en ese tiempo tomados en cuenta para la salvación. Pero la gracia y la misericordia de Dios nos alcanzó. Y escuche, pero ahora en Cristo, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Por eso en el principio, al comenzar el tema, les dije que el precio de las almas es tanto que ningún dinero en el mundo alcanza a comprar un alma. Lo único que puede comprar, que puede rescatar a un hombre, a una mujer, a las almas del pecado, es la sangre gloriosa, preciosa de Jesucristo, porque Él es el Cordero inmolado, sin mancha y sin contaminación, que tiene una sangre pura y que nos puede purificar a nosotros. Alabanzas al Señor. Si alguien quiere ser libre del pecado, si alguien quiere ser libre de la esclavitud, del vicio y de la maldad, tiene que dejarse rociar por la sangre de Jesucristo. Alabanzas al Señor, porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación de Israel y de los gentiles. Dios hizo un solo pueblo. Ahora no hay griegos, ahora no hay israelitas, ahora no hay esa nacionalidad delante de la presencia de Dios espiritualmente hablando. Todos somos uno en Cristo. Toda nación, toda tribu y toda lengua es uno en Cristo. Alabanzas al Señor. Aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz, y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella, en la cruz del Calvario, las enemistades. Y vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros que estabais lejos y a los que estaban cerca. Alabanzas al Señor. Por eso dice la Biblia: cuán hermosos son sobre los montes los pies del que anuncia buenas nuevas. Jesucristo vino y anunció las buenas nuevas de la salvación al pueblo de Israel. Como no le recibió, entonces se fue a los gentiles y nos alcanzó a nosotros con las buenas nuevas de la salvación, porque por medio de Él, los unos y los otros, tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Alabanzas al Señor. Nosotros, quienes fuimos alcanzados por la promesa de la salvación, por la promesa de su gracia, hemos sido hechos hijos suyos y estamos hoy, por la gracia y la misericordia de Dios, fundamentados en el fundamento de los apóstoles y profetas. La doctrina que nosotros predicamos es la doctrina bíblica, la doctrina que predicaron los profetas, la doctrina que predicó primero Jesucristo. Antes de Jesucristo los profetas, predicó Jesucristo, luego los apóstoles, la iglesia primitiva, y nosotros seguimos predicando hoy en día que Jesucristo es Dios por sobre todas las cosas, y que todo aquel que quiera alcanzar la salvación y la vida eterna debe sujetarse al evangelio de la salvación, porque la promesa de la salvación viene con un mandamiento de parte de Dios. El evangelio es para el que lo quiera recibir, pero el que quiera recibir el evangelio, o es decir, el que quiera ser salvo, tiene que recibir el evangelio, tiene que arrepentirse, porque esto es lo que dice la Biblia.
Mucha gente por ignorancia hasta ahora ha desobedecido la palabra de Dios. Mucha gente ha dicho, porque a mí no me habían hablado del evangelio, yo no conocía el evangelio, yo no conocía esta promesa de la salvación. Pero ¿sabe qué dice la Biblia en los Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 17 y en el versículo 30? Mas Dios, pasando por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar a que se arrepientan. La promesa de la salvación viene con un mandamiento que Jesucristo manda a todos los hombres en todo lugar a que se arrepientan. Si usted quiere recibir esta promesa de la salvación, debe y tiene que arrepentirse y bautizarse en el nombre de Jesucristo para el perdón de los pecados. Vamos a orar en el nombre de Jesús en esta hora, para que esta palabra lleve el fruto para el cual fue enviada. Señor Jesucristo, estamos delante de tu santa presencia y te damos gracias, Señor, porque tú eres bueno, porque para siempre es tu misericordia. Te rogamos en esta hora, Señor, por cada uno de los que han escuchado esta palabra, la iglesia sea edificada y los amigos puedan alcanzar la revelación de tu nombre, la revelación de tu evangelio, y tú, Señor Jesucristo, en esta hora tengas misericordia de alguien, Señor. Ten misericordia de alguien. Alcánzalo con tu palabra, Señor, con tu gracia y con tu misericordia. En el nombre de Jesús te damos gracias. Amén y amén.